Lista de la semana. Iniciamos ya nuestra entrevista semanal. Presentamos a Fernando de Yarza, es presidente de NEO y de la Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Noticias. Es decir, es editor de un grupo de prensa centenario y es el presidente de la Asociación Mundial de la Prensa, por decirlo de alguna manera. Fernando, muy buenas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por atender a este programa, el Foro de la Comunicación de DIR Confidencial. También está nuestro compañero Telmo Avalle. Telmo, muy buenas. Hola, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Bueno, Fernando, me gustaría empezar con una pregunta que no sé si es elemental o no. ¿Hay algún periódico en España o quizás en el mundo que no tenga versión digital, que solo tenga la versión escrita a día de hoy? Pues mira, en España no me suena, pero me acuerdo que en una cena de la UAN alguien lo preguntó y en India, que es todavía el paraíso del papel, sí que había algún medio. O sea, que nos tendríamos que ir a Asia, concretamente a India, para encontrar algún medio print only. India es el paraíso del papel, entiendo, porque no tiene una digitalización como puede ser el resto de países o como España. Sí, porque sigue teniendo, porque yo creo que la penetración de móviles es altísima en todo el mundo, pero en India sigue habiendo una tradición de papel que siempre los que añoramos el olor a tinta, pues nos queda como Casa Blanca para Humphrey Bogart, ¿no? Es el último sitio donde el papel manda. Fernando, la pandemia del coronavirus ha asestado un enorme golpe a muchos sectores, a miles de empresas, a los medios de comunicación también. Ha caído la publicidad y por ende los ingresos de las grandes compañías. ¿Ya se ve la luz al final del túnel o los medios siguen en peligro? Pues bueno, el 2020 ha sido año horribilis. El drama humanitario y por supuesto pues ha castigado a los medios de comunicación de una manera muy dura. Michael Golden, mi predecesor y maestro, el dueño del New York Times, me reñía mucho porque me decía, Mr. Yarza, optimism is not a strategy. Pero yo veo, hasta en un año tan complicado como esto, algunas palancas positivas. Uno, hemos recuperado la confianza de los lectores. Como decía Iñaki Gabilondo, en tiempos de inundación lo que falta es agua potable y la gente ha ido a las marcas, los legacy media, los legacy brands para buscar información fiable. También las plataformas empiezan a dar signos de que están dispuestas a pagar por los contenidos. Vemos modelos de suscripción que ya empiezan a alcanzar cifras algo dignas. Entonces, yo creo que ha sido un año desastroso, pero con algunos elementos que hacen ser moderadamente optimistas de cara al futuro inmediato. Fernando, yo quería preguntar acerca, aprovechando uno de los grandes temas que se ha considerado este año y que se decía que con el cierre de la distribución el papel podía, o la parte del papel, digamos, de la distribución de los medios, del contenido, se ha puesto en cuestión. Si ahora hay un hueco, digamos, quería decir, si hay que revisar de alguna forma a largo plazo ya la distribución, si existe, ¿qué retos hay en ese terreno? Bueno, yo la verdad es que sí que te anticipo de que soy bastante subjetivo porque, como te decía, soy muy papelero y además tengo un grandísimo equipo digital precisamente consciente. Yo soy quinta generación, a mí me ha tocado la transformación y comprenderás que no le tengo mucho cariño a lo digital porque cuando mi vida laboral debería haber sido placentera, me tocó una revolución. Concretamente fui nombrado consejero delegado el día que Steve Jobs, de mi empresa, el día que Steve Jobs presentaba el iPhone, ¿no? Que fue lo que le metió el turbo al tema digital, ¿no? Entonces, vaya por delante que no soy muy objetivo en el tema de papel versus digital y cómo van a cambiar las cosas. Por supuesto, van a cambiar, pero yo no soy de los apóstoles del apocalipsis de que el papel va a desaparecer a corto plazo. Y podemos encontrar, y lo estamos viendo ya en Estados Unidos, que hay días de la semana, pues de martes a jueves, martes y miércoles pues no sale el periódico, pero se lleva anunciando el fin del papel muchos años y todavía está ahí, ¿no? Sí, no, y frente a los que dicen que bueno, que han caído muchas las cifras y es evidente, pues yo puedo argumentar también que siguen siendo una parte muy importante de las cifras de las empresas editoras. Lógicamente la tendencia es la que es y es inexorable y entonces respondiendo a tu pregunta, pues sí que veremos
sí que veremos cambios y que esto ha cogido velocidad, pero no soy de los seguidores de la teoría del apocalipsis del papel. No, por supuesto, nosotros tampoco, y por eso el programa de hoy lo que hemos querido llamar el futuro del papel. No obstante, existen algunos, ¿cómo decirlo?, tipos de contenido que se ajusten. Vosotros editáis un periódico gratuito, la prensa regional o las revistas. Hoy tendremos con nosotros a Andrés Rodríguez, que también edita revistas mensuales. ¿Existe algún segmento en el que tú digas que el papel tiene especial vocación de futuro? Pues la verdad es que he tenido que revisar en el pasado, porque fíjate, yo siempre pensé, claro, que por ejemplo la prensa local resistiría mucho mejor, ¿no? Y es verdad que estamos aguantando en términos de papel mejor que lo que son los medios nacionales, pero estamos viendo cómo están sufriendo, especialmente este año, los medios locales, porque quizás en términos digitales se pueden defender peor, porque lógicamente atienden a comunidades más pequeñas y por ejemplo fue lo que nos obligó a nosotros a hacer una operación corporativa. Yo con Antonio Fernández Galeano, presidente de AMI de UNEDISA, nos reímos mucho porque decimos que la consolidación del sector en España la iniciamos en Illón Soria, ¿no?, donde fusionamos nuestros dos periódicos, ¿no? Pero claro, es que en un sitio como Soria, con una masa crítica de 30 y tantas mil personas, plantearse un negocio digital potente, o algo más de 100.000 en toda la provincia, ¿no? Pero se antoja complicado, ¿no? Por ejemplo, Andrés, que es un gran editor de revistas, yo ahí sí que veo claramente nichos, pero el papel, por ejemplo, nosotros con Heraldo estamos aguantando razonablemente bien. En una información local pegada al territorio, pero que a la vez tenga una cierta masa crítica sobre la que puede operar, pues yo creo que tiene más viabilidad, ¿no? Y los contenidos, siempre he defendido que el papel es un formato que invita mucho más a la opinión, a una lectura más densa frente a una lectura en dispositivos digitales más de titular y más ligera o más liviana, ¿no? Es unos contenidos diferentes. Telmo, tu turno. Fernando, antes hacía referencia que, bueno, la evolución del papel lleva siendo mala desde hace una década, pero ¿hasta qué punto la pandemia ha acelerado esta tendencia a la baja? Pues mira, la pandemia, la verdad es que ha provocado un efecto bastante nocivo, porque cuando estábamos estabilizando esas cifras de caída y nos hacíamos ciertas ilusiones de que habíamos contenido la sangría, pues hemos tenido el doble palo, uno de que la caída del PIB, lógicamente en una indexación bastante correlacionada de lo que es PIB, inversión publicitaria, pues nos ha impactado durísimamente. Y luego han corrido teorías muy marcianas sobre la transmisión del COVID a través del papel, que eran bastante infundadas, por cierto, pero luego sí que ha habido limitaciones de movilidad. ¿Ah, sí, Fernando? ¿Eso sí hizo daño? ¿Ese bulo, por llamarla así, o esa noticia que se difundió sin sustento médico científico, os hizo daño? Sí, porque, bueno, fue además en un momento muy primigenio, que no habíamos aprendido mucho del COVID, ¿no? Y es verdad que tenía una amiga que me contaba que su madre era suscriptora de nuestro periódico, pero que no lo quería coger de la puerta, y que cada semana le iban y le recogían los 7 periódicos, porque claro, había oído en algún sitio, o le habían contado que era un gran transmisor, y luego se demostró rigurosamente falso, ¿no? Y es verdad que hubo que hacer mucha pedagogía. Incluso hubo administraciones que lo prohibieron en hostelería cuando la hostelería estaba abierta. Y bueno, pues la verdad es que eso sí que hizo mucho daño, porque especialmente con gente mayor que lógicamente estaba muy preocupada porque eran población de riesgo, o en el canal Horeca, pues nos hizo mucho daño, ¿no? Y sobre todo es un ejemplo de fake news, porque bueno, porque se argumentaron una serie de cosas que eran rigurosamente falsas y que luego científicamente se desmontaron. Vamos a ver, Fernando, una cuestión fundamental. Como presidente de la Asociación Mundial de Periódicos, editores, que reúnes, 18.000 publicaciones, 120 países. A día de hoy,
a nivel anunciantes, ¿qué es más jugoso? ¿Invertir en papel o invertir en digital? En una misma cabecera, me refiero, ¿eh? Pues hombre, dependerá mucho de anunciantes y a qué perfil de gente te quieras dirigir, ¿no? Lógicamente, si tú analizas el perfil del lector de prensa papel y el lector digital en mi propio medio, pues el digital es más joven y el de papel pues tiene una edad media bastante superior, ¿no? Entonces yo diría que si eres un anunciante de coches y quieres vender un modelo hiperdeportivo, pues probablemente te tengas que ir más a un medio digital, y si quieres vender una berlina, pues para un señor de 60 años, pues probablemente te recomendaría que te fueras al formato papel, ¿no? Depende mucho de a qué público te quieras dirigir y cuáles sean las características del producto, pero frente a la demonización de la publicidad en papel, estamos encontrándonos un fenómeno de que la gente está volviendo, ¿no? Porque es verdad que ese rigor, esa buena imagen, esa seriedad, esos atributos que tiene la publicidad papel, no te los da el entorno digital, ¿no? Y pero, estamos perdona. encontrando... No. Sí, no, perdona, Fernando, pero cuando hablas de papel, no sé si estás englobando periódicos, revistas, o te refieres únicamente a prensa escrita. ¿Hablas de todo en general? De todo en general, vale. Sí, porque... ¿Y los periódicos en concretos diarios, cuál es su salud a día de hoy en papel? Pues es lo que te decía antes, que no soy objetivo porque yo soy ultra defensor del papel. Sí, claro. Y entonces, pero hay una realidad. O sea, si tú analizas los datos, pues como decía antes Telmo, llevamos una caída sostenida que ha habido años que ha sido muy fuerte. Sí. Pero es verdad que en términos comparativos, oye, pues hay muchos periódicos que todavía pesa más el papel que lo digital, y que sigue siendo un pilar de la sostenibilidad de las empresas de media todavía importantísimo. O sea, que es, dices, no, estoy creciendo mucho en digital, crezco un 25%, ¿sobre qué base? Claro, ¿vale? Totalmente. Y dices, y en papel, no, he tenido una caída muy importante y parece que ya lo desahuciamos, y dices, no, sigue siendo el 60% de mis ingresos. Oiga, pues el 60% de tus ingresos no es una cantidad ni marginal ni despreciable, es una cantidad muy relevante, ¿no? Brutal. A mí me llama mucho la atención, y ahí déjame que te haga una pequeña y rápida reflexión, que somos un sector en eso un poco contradictorio, ¿no? Porque yo recuerdo hace poco tiempo el presidente del mayor grupo de prensa de este país anunciando la muerte del papel. Yo no me imagino a Ana Patricia Botín, a Isidro Fainé o a Carlos Torres diciendo que la banca comercial está muerta. Quizás hemos sido en eso nuestros peores enemigos, ¿no? Porque hemos fomentado nosotros mismos una situación que no obedecía precisamente a la realidad. O sea, hombre, que estábamos sufriendo, pues qué sector no está en reconversión. Tengo un cuñado que tenía tiendas de fotos, y ahora ¿quién compra una cámara de fotos con los móviles? Eso sí que es un hundimiento en toda regla, ¿no? Fernando... Pero es que nosotros... Sí, perdona. No, perdona, termina. No, que el problema, y reiteraba lo que decía, es que nosotros mismos es que hemos sido nuestros peores enemigos, ¿no? Porque sí que ha habido, lo que te decía, cuando te llega el presidente del primer grupo de prensa de España y dices que la prensa escrita está muerta, pues claro, levanta tú esa pelota, ¿no? No, está claro. Yo quería preguntarte, saliéndonos un poco, no alejando el foco del todo del tema de papel, pero es que Gonzalo ha mencionado la cifra de 18.000 publicaciones adscritas a la WANIFRA, que es la asociación mundial que tú presides, y no quería aprovechar esa atalaya que te puede dar eso para que nos digas qué diferencias ves tú entre la prensa española y la del resto del mundo. ¿Tenemos los mismos retos? ¿Estamos adaptados a lo que se ve por allí? Pues la verdad es que la era digital, la verdad es que ha homogeneizado mucho algo que no era tan homogéneo, ¿no? Lo que pasa que los públicos sí que son muy, muy diferentes. Yo soy un gran admirador y mi carrera internacional ha estado muy, muy, muy basada en ellos y muy apoyada en ellos, por ejemplo, en los escandinavos. Porque hay una conciencia social
cívica de que la prensa es fundamental para tener una calidad democrática y un bienestar que hace que tengan unos niveles de suscripción altísimos y que eran me da igual que sea en print que en digital, los nórdicos son unas personas absolutamente conscientes de que tienen que cuidar como una de las piezas básicas de su democracia los medios de comunicación, unos medios diversos y plurales y tal. El modelo anglosajón es más killer, ¿no? Y así te vas a Estados Unidos, pues ahí pues quizás ha habido un ultraliberalismo que yo creo que se arrepentirán, ¿no? Especialmente dejando caer a grupos locales, que además porque los grandes transatlánticos no tienen problemas, pero esos grupos locales no serán sustituidos más que por elementos de redes sociales que sabemos cómo las juegan, ¿no? Claro. Entonces, yo te diría que sí que hay un modelo mucho más homogéneo en la parte digital por la parte media, pero lo que cambia es cómo se aproximan los ciudadanos en cada parte del mundo. Lo que te decía, Asia sigue siendo muy lectora de papel, el modelo escandinavo es absolutamente responsable de que la prensa es una pieza fundamental de su democracia, el modelo anglosajón es más liberal, Alemania sigue teniendo un modelo muy muy tradicional donde pues los grupos siguen siendo robustos, ¿no? Pues, pero yo te diría eso, homogeneización desde el punto de vista de los grupos, y lo que marca de diferencia son los públicos. Pues Fernando Ayarza, ha sido un auténtico placer de estos casi 20 minutos de charla interesantísima sobre el papel y lo que queríamos enfocar en el programa, su futuro. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, ojalá pudieras ahora quedarte a la interesante tertulia que tenemos con Andrés Rodríguez y Núria Catalá, pero en cualquier caso, gracias por haber estado con nosotros y ánimo con este futuro no tan negativo como algunos vaticinan que ve usted al papel. Gracias y buenas tardes. Muchísimas gracias y larga vida al papel.